en este Elfa Investiga, vamos a ver, vamos a investigar, vamos a analizar lo que fue la vida de Cancerbero, no solo la muerte. Todos sabemos que murió de una manera no solo trágica, sino que también muy dudosa y rodeada por un montón de misterios que de hecho hace poco, hace un año, no sé hace cuánto, salió a hablar quien era su manager, como confirmando las teorías de que no fue un suicidio, sino que fue un asesinato. Y hay muchísimos misterios que rodean la forma en la que murió. Pero acá en el video que vamos a ver, que es un video de historias innecesarias de Damián Cook, también nos va a contar cómo fue su vida. Él tenía letras muy políticas. Cancerbero era muy político. Hablaba mucho de la desigualdad social, de las clases bajas, de lo que pasaba en las familias de clases bajas. Y si bien yo conozco muchos temas de él, y hay muchísimos que me gustan, hay muchos temas de él que me encantan, no conozco toda su discografía. Y realmente no sé bien de qué es todo lo que hablaba. Pero sí sé que él era un artista muy político. Tiene una canción, de hecho, que a mí me encanta, que es muy conocida, que cuenta una familia en la que cuenta como los 4 puntos de vista de la misma familia, la misma noche en la que el pibe muere asesinado por un tranza que fue a comprar droga, que el padre se fue en cama con una puta, la madre lo siguió. Esa es una recanción. Es como un arte hecho canción. Bueno, en fin, ¿no? Cancerbero era un artista que hablaba muchas cosas políticas, sociales, tenía una bajadilla social y tuvo muchos problemas con políticos a lo largo de su carrera. Y siempre se dijo que algo... Siempre se dijo... Titán, vas a tirar todo. Siempre se dijo que algo de eso tuvo que ver con su muerte. Claro, era como el Tupac de Venezuela, una onda así. Una onda así, pero menos mafioso, me parece, porque Tupac era un re mafioso. Pero sí, siempre se dijo que algo de la política y de eso tuvo que ver con su muerte, también su mejor amigo. Bueno, vamos a ver el caso, vamos a ver este video de Damián Cook. Después tenemos otro de Jordi para ver, que es un podcast. Es cortito, son cortitos, pero son bastante completos. Así que vamos a verlo y después lo vamos charlando y lo vamos analizando juntos. Como a tantos otros artistas, la muerte sorprendió a Cancerbero siendo muy joven y exitoso. Su carrera en el rap se había disparado y en los últimos días de su vida me encanta la voz de Damián Cook, me da una paz, internacionales. Amigo. Su presencia era cada vez más fuerte en el mundo de la música y específicamente en la escena del rap venezolano, ya estaba consagrado como un auténtico fenómeno cultural. Sin embargo, el 19 de enero de 2015, su historia tuvo un abrupto final. Este hecho daría inicio a un misterio mucho más grande, cuya respuesta permanecería oculta durante 8 años. Muchas personas conocen a Cancerbero por muerte, pero nada, yo estoy dispuesto a demostrar que hay Cancerbero incluso después de la muerte. A las 8 de la mañana del 11 de marzo de 1988 pasó algo fundamental para la familia ensamblada que habían formado José Rafael González Ollarves y Leticia Coromoto Orama. Nacía el primer hijo que ambos habían engendrado, a pesar de ya compartir la crianza de otros 5. Decidieron llamarlo Tyron José González Orama y desde el comienzo se notaba que sería diferente al resto. Tyron, o Tai como le decían sus hermanos, parecía la síntesis de aquel clan. Sus 5 hermanos eran de otro padre, un hombre que de la noche a la mañana los había abandonado. Por esos primeros meses, la mamá de los niños, Leticia, debió arreglárselas para salir a flote y María, su hija mayor, se convirtió en su principal sostén para criar a sus hermanos.
Las cosas en la casa comenzaron a mejorar cuando apareció José, a quien todos llamaban Cheo, y entonces llegó Tai. Tan altas eran las expectativas sobre el más chico de la familia que su madre tomó un rol central en su crianza en aquellos primeros años. Como profesora de lengua y literatura, Leticia le inculcó un muy temprano gusto por la lectura y también el amor por la música. Y es que ella había soñado con ser cantante y hasta había participado en castings donde la habían seleccionado para iniciar una carrera, pero su propia madre se negó a que fuera por ese camino. Leticia no tenía el objetivo de que Tyron siguiera sus pasos, pero alcanzó con que le mostrara la música que más le gustaba para que él poco a poco fuera mostrando sus dotes. A los 4 años ya leía de corrido y había memorizado las letras de muchas canciones populares. Que la madre lo metió, digamos, en la música. Sí, le inculcó. Claro. Le inculcó eso, esa es la palabra, le inculcó la música. De la Venezuela de los recién iniciados años 90. Las palabras comenzaban a ser algo distintivo en un Tyron que se aburría rápidamente en el jardín de infantes. Lo adelantaron varios años y él siempre parecía estar en otro nivel. A los padres, ¿lo adelantaron años del jardín? Que podía tener altas capacidades intelectuales y esto se potenciaba con su gusto irrefrenable por la lectura. Y es que antes de cumplir los 9 años era un niño que leía todo lo que caía en sus manos y solía conocer datos del mundo que parecían muy lejanos para alguien tan pequeño. A medida que crecía, el ambiente en el Junquito, ubicado en el municipio Libertador del Distrito Capital de Venezuela, se fue tornando más y más complejo. Era prodigio, las bandas amigo. De delincuentes comenzaban... Yo no sabía que Cancerbero era prodigio. No sé si prodigio, pero corte que le había pasado eso en la escuela y todo. A dominar la zona y los padres de Tyron temían que creciera en un ambiente cruel. Y fue así como decidieron mudarse a Aragua, donde compraron una casa utilizando dinero que José obtuvo por el pago de una indemnización cuando quebró la empresa de bombas hidráulicas en la que trabajaba. Sin embargo, rápidamente los problemas financieros comenzaron a poner contra las cuerdas a la familia. Por su edad y por una vieja lesión que le impedía hacer esfuerzos, José no podía conseguir un nuevo empleo, por lo que decidió empezar a vender helados por las calles con un carrito. Pero en 1997, cuando Tyron tenía 9 años, los verdaderos problemas tocaron a la puerta de la familia. El 19 de diciembre de ese año, su madre, que ya venía con problemas de hipertensión, falleció de un fulminante ataque al corazón. En un documental realizado por Luis Olavarrieta para YouTube, de donde extraje gran parte del archivo para este video, la familia recordó ese momento. Tyron se tomó con mucha entereza la pérdida de su madre y con el correr del tiempo la familia se fue reconstruyendo. Los 6 hermanos se encontraron en Rosalba, la nueva pareja de Cheo, una madre que acompañó especialmente el crecimiento del más pequeño. Sin embargo, los ojos, amigo, los ojos que tenía. Grandes. Re grandes y negros. En el año 2000... Me encantan los ojos así, de que no se les ve la pupila del color. O sea, la madre que había sido corte un repilar en su vida de nenito, falleció y el chabón seguía manteniendo la templanza y empezó a trabajar ya de chiquito. El único hermano varón de Tyron, 5 años mayor que él, fue asesinado. De este hecho se conocen pocos detalles, pero se sabe que fue interceptado por una pandilla de delincuentes que quería robarle las zapatillas y que al resistirse le dispararon a quemarropa. Al igual que con la pérdida de su mamá, la muerte de su hermano fue un golpe que impactó fuerte en Tyron, pero cuyo duelo atravesó en silencio. Tenía 12 años y su percepción del mundo parecía atravesada totalmente por la muerte, un asunto que gravitaba constantemente a su alrededor. Por esos años se gestaba en la Plaza Bolívar de Maracay una movida que congregaba a cada vez más jóvenes. Se reunían a rapear y poco a poco en esas letras improvisadas se moldeaba un fenómeno cultural con sus propias reglas. Ya desde la segunda mitad de los años 90 el hip hop comenzaba a tomar una forma particular en Venezuela. En Caracas, a 120 kilómetros de distancia, los raperos hablaban de pandillas, de armas y de los habituales problemas sociales de las grandes urbes. En Maracay, por otro lado, se escribían las primeras líneas de un rap mucho más reflexivo. Tyron se sintió atraído rápidamente por todo eso. Desde los 11 años había incursionado en el freestyle. Qué loco que en Estados Unidos pasó lo mismo, ¿no? Tipo, vieron que siempre está en el rap de Estados Unidos el lado este y el oeste. Y como que el lado que manejaba ahí la mafia P. Diddy era de un rap más mafioso, más narco, más tiro, más plata, cadenas, putas y todo. Y en el lado donde
estaba más mafioso. Tupac era un rap más a conciencia, más reflexivo, como dice Damián. Como que sí, hablaban de mafia, armas y todo, pero más desde la perspectiva de la calle, de las personas de bajos recursos. Y acá pasó lo mismo. De su adolescencia, se metió de lleno en la composición de canciones. Algo que llamaba la atención de él era su voz, un tono grave y que él controlaba a su antojo. Nuestro insólito universo. En este capítulo presentaremos el monstruo de Tocoró. Sus primeros pasos en la música fueron dentro del grupo Códigos de Barrio, que compartió con amigos de la incipiente escena rapera. Todo era muy artesanal, grababan utilizando pistas gratuitas disponibles en internet y con letras escritas por ellos mismos. Pero mientras tanto había que trabajar, y fue así que, sin moverse ni un centímetro de su objetivo de ser un cantante influyente, Tyron también tuvo algunos empleos tradicionales. Sirvió hamburguesas y luego trabajó en Benirauto, una empresa de fabricación de automóviles con capitales iraníes. Fue traductor entre empresarios venezolanos y árabes, aunque su nivel de inglés no era tan sofisticado. De hecho, su única práctica era relatar en ese idioma los partidos de fútbol que jugaba con sus amigos en la PlayStation. Nah, el chabón era un en la bocho, escena amigo. musical under de los parques, su presencia ya imponía respeto y despertaba interés. Todos lo llamaban Ty, pero él ya tenía un apodo decidido desde hacía tiempo: Cancerbero. Ese nombre era una suerte de homenaje a aquella criatura de la mitología griega y romana representada como un perro de 3 cabezas que no es otra cosa que el guardián del infierno. Al cancerbero venezolano le había impactado mucho la idea de que ese feroz perro tuviera como tarea custodiar que los vivos no entraran al mundo de los muertos y que los muertos no pudieran abandonar nunca el Averno, el reino de Hades. Pero para poder portar ese nombre, Tyron tuvo que ganárselo, ya que había otro joven rapero en Caracas que lo había elegido antes, por lo que tuvo que ganarlo luego de una batalla de freestyle. Le peleó el nombre a otro. El nombre terminó siendo el último sello que le faltaba a Ty para moldear aquella identidad que tendría a partir de ese momento sobre el escenario. Siempre dijo que Cancerbero era un personaje y solía mencionarlo en tercera persona, pero sus amigos aseguran que él nunca olvidó quién era realmente. Aquellos que conocieron a Tyron mucho antes de que las cosas oscurecieran aseguraban que la meteórica fama nunca llegó a obnubilarlo, pero sí a inquietarlo. En sus letras, especialmente en sus 2 discos, no por nada llamados Vida y Muerte, se bocetaban aquellas cuestiones que desde hacía años lo obsesionaban. Pero la fama fue algo muy diferente, un laberinto que ni él mismo pudo terminar de descifrar. A medida que Cancerbero fue transitando su fugaz pero intensa carrera en el rap, cada una de sus palabras comenzaron a sonar en una caja de resonancia cada vez mayor. Pienso con peso en el verso, esfuerzo mi sexo, pienso del comienzo, por eso progreso en exceso. Yo paso, yo avanzo, con mi mazo desplazo tantos payasos que me ponen encima el brazo, de paso son falsos. En su estilo confluían no solo el hip hop, sino también elementos del hard rock. A comienzos de su trayectoria ya se posicionaba como un referente del llamado rap consciente, un subgénero que hizo mella en Venezuela a comienzos de los 2000, pero que traía una historia de casi 3 décadas en Estados Unidos. En esta ramificación del hip hop, las temáticas sociales, políticas y filosóficas tenían un papel central. Como no soy primero, prefiero ser sincero que aparentar ser de acero, un caballero. Sin joderme mucho hablo a la cara, no como otros que con mis palabras y no dicen nada de qué sirve. Y es que tanto Venezuela como toda América Latina por esos años atravesaban una etapa de profunda transformación cultural. En el país de Cancerbero, Hugo Chávez iniciaba su segunda presidencia y el continente entero se embarcaba en una etapa completamente diferente, políticamente hablando, a la que se había visto en los años 90. Durante ese tiempo, Cancerbero grababa en un estudio llamado El Techo las canciones y colaboraciones que irían moldeando su carrera.
Sin embargo, su carrera tomó vuelo definitivamente en 2010, cuando publicó Vida, su primer álbum solista. Era el ladrillo final para aquel universo propio que creaban sus canciones. Para muchos funcionaba a la vez como un manifiesto, un viaje a la mente de un artista que tenía mucho para decir. Un pueblo calla, una injusticia se comete, dos naciones batallan para probar quién es más fuerte. De pronto, Tai había salido de las calles de Maracay y se abría ante él un mundo que parecía no tener límites. No solo tenía la posibilidad de profesionalizarse, salir de gira y empezar a tener fanáticos, sino también de plasmar todo aquello que rondaba en su cabeza y de lo que Vida era apenas una pequeña muestra. Si tú te pones a ver en esencia las religiones, se está predicando amor. Y en mi opinión, hay 1000 dioses. ¿Cómo tú puedes saber cuál es el verdadero? No creas en tantas imágenes. Era un tantas personas que filósofo. están predicando un montón de religiones y no están haciendo tanto bien como otra persona que simplemente no cree en Dios y está dando... 2 años después de ese debut llegó la segunda parte, la contracara, Muerte, para muchos seguidores considerado su mejor trabajo. Ahí transitaba por letras y temáticas más oscuras y tétricas. La canción Jeremías 17:5, por ejemplo, explora temas como la traición, la desconfianza y la naturaleza humana. La referencia bíblica en el título, maldito el hombre que confía en otro hombre, lo dice todo. Que la sucia venganza mate el alma y la envenena, pero cuando de traición se trata así, vale la pena. Canserbero siempre se había mostrado como un muchacho tranquilo, de carácter más bien aplacado, y eso quedaba demostrado en la mayoría de las entrevistas que daba en televisión y donde la presión de ser famoso no parecía tenerlo nervioso ni preocupado. No he aprendido, no es que no he aprendido, no me nace esa actitud de artista, ¿sabes? De esa gente que es demasiado carismática con la gente, no me cuesta. Siempre estoy como que tímido cuando veo tanta gente, suelo ser introvertido y porque es todavía extraño para mí esta situación. Pues poco a poco me he ido entendiendo que fue lo que elegí para vivir y así voy a morir. Ahí está todo mi concepto, vida y muerte. Después de esto ya es bonus. Ya después de todo lo que saque para acá es bonus. Creo que ya puedo morirme tranquilo. Pero aquellos que lo conocían mejor sí veían algo extraño que se avecinaba. Tyron estaba intranquilo. Sobre el escenario parecía devorarlo todo, pero en cuanto bajaba y volvía a ser él mismo, una sombra caía sobre sus hombros. Las giras por distintos países de América Latina, que estaban maravillados con sus versos, lo tenían atareado y enfocado en una carrera que crecía a pasos agigantados. Venezuela aún está en pañales y todo el mundo dice que no, que estamos en el mejor momento. No, el mejor momento yo creo que no ha llegado todavía. En los meses que fueron marcando el último tramo de su vida, Tyron extrañaba al barrio, o más bien extrañaba a sus verdaderos amigos. Cuando charlaba con ellos, lo veían desanimado y confundido. Decía que la gente que lo rodeaba no era confiable y que vivía bajo amenaza. Imagínate, el rap dice mucho y decir mucho es peligroso. Porque no vamos a decir nada y vamos a ocultar nuestras ideas, sino porque, imagínate, decir algo, tener una opinión, hablar, solo va a generar más opiniones, discusiones, debates. Entonces, es meterte en la candela, pues el rap es meterte en la candela, es tener algo interesante que decir. También el rap puede ser algo que no sea nada interesante y que sea agradable y divertido y que nos ponga a mover las manos, ¿por qué no? Pero tal vez mi estilo de rap busca meterse en la candela y bueno, eso me lo busqué yo. Lo debo resolver, debo tratar de decir algo interesante. Espero yo más bien ser digno para la vida, pero tratar de hacer lo mejor que pueda con este Estaba muy tiempo. deprimido, Canserbero. Tal vez no espero nada de la vida, sino Pero no está muy bajoneado, sí, yo ahora. ser digno de haber vivido. Sus amigos no sabían en qué punto exacto se trazaba el límite entre lo real y la paranoia, pero nunca notaron en él algo que les hiciera preocuparse por su salud mental. Tyron era estable y coherente, pero tenía un miedo innegable. Hartos de la violencia, porque yo creo que es tiempo de poner un parado, de decir que estamos en contra de la violencia, ya basta. Todo el que tenga dos dedos de frente y un poco de sensibilidad comprenderá que es una causa noble, por lo menos decir que estamos en contra de esto, soñar con que por lo menos por un día, fíjese que poco, ¿no? Por un día no va a morir alguien de manera violenta, entonces
A algunos les llegó a decir que lo estaban vigilando por sus opiniones, que algo a nivel político se estaba cocinando o que se encontraba en la mira de gente poderosa. Había hecho comentarios críticos sobre el chavismo y también sobre el recientemente asumido en ese entonces Nicolás Maduro. Además, tampoco confiaba en su círculo más cercano, ese que ahora lo asesoraba y acompañaba en sus giras. ¿Cómo te sientes aquí en República Dominicana? Oh, muy chévere, muy grata la recepción, de verdad, muchos fanáticos, mucha gente que nos apoya. ¿Tú sabías que hay un artista urbano que se llama Énfasis que te hizo ustedes en Venezuela dicen le lanzan, te hizo una tiradera en la que él dice que tú eres satánico? ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? No conozco Énfasis. Un saludo a Julio Herrera y a todo el mundo del programa Julio en la Calle, de parte de Cancerbero. Pará, boludo, ¿por qué tiene ojos claros? ¿No tenía Color unos miel ojos re oscuro. negros? Eran las fotos de antes viejas, creo. ¿Qué Hacía que tenga carajos? ese efecto. Sí, Pasa. pero bueno. Es cierto que No conozco. Qué lindo que llegue el momento que alguien te diga, no, porque tal y tal habló mal de vos y dijo esto y lo otro, y que vos digas, no sé quién es. No sé quién es, Pipi. De mil amores. a los poderosos les gusta más el reggaetón. ¿Por qué a los poderosos les gusta más el reggaetón? Porque los molesta menos. Aunque admitan lo contrario. Porque para ellos es más fácil tener a la gente bailando y despistada, distraída. Me gusta meter el dedo en la llaga. Me gusta decir lo que la gente no se atreve a decir. Me gusta tocar esos temas que molestan a los poderosos, que esos temas casi nunca son bailables. En diciembre de 2014, Cancerbero viajó a Argentina para brindar el que pasaría a ser su último recital. En el marco de esa gira, brindó una entrevista. Un hobby, empezamos Sí. grabando en casa de un amigo y subimos los temas a las redes sociales. La gente empezó a compartirlo, nos empezaron a invitar a pequeños eventos locales, a barcitos. Empezamos a reunir más seguidores y bueno, dejamos de pedir para cantar. Me cuesta mucho cuando voy a los medios de comunicación y me piden un tema que se pueda oír en los medios, ¿no? Porque sinceramente cuando lo escribí no concebí que iba a estar en los medios. Y 2 días después, el show. En la madrugada del 20 de enero de 2015, una noticia que comenzó como un Era rumor super se under. terminó convirtiendo en el tema de Sí. conversación de los siguientes meses. El cuerpo de Cancerbero fue encontrado tendido en el suelo en las afueras del edificio Camino Real. Se había Pará, precipitado al así vacío. de la nada, amigo, ¿qué tenía? ¿5 años de carrera pegada? Sí. Porque dijeron, o sea, dijo que en 2010, cuando lanzó su disco Vida, fue recién ahí cuando él la pegó y empezó a hacerse conocido y empezó a tocar en lugares y todo. ¿Y en 2015 murió? Sí, principios, los primeros días. 4 años diría yo. O sea, 5 años de carrera pegada tuvo. Pensé que había sido mucho más tiempo. Ya entrada la noche del día anterior y todo apuntaba a un posible suicidio. Pero había más detalles. En el interior del departamento desde el que Cancerbero presuntamente se había arrojado, había otro cadáver. Era el de Carlos Molnar, también conocido como Stoperro, bajista de la banda de reggae Sion TPL y amigo de Cancerbero. En horas de la mañana de este martes se conoció que el cantante de rap y hip hop Tyron José González, conocido como Cancerbero, se pudo conocer que el cantante de rap se suicidó luego de asesinar al bajista. El hecho se registró aproximadamente a las 5:30 de la madrugada de este martes. Según familiares de Carlos Molnar, quien también era productor musical de Cancerbero, el rapero en varias oportunidades habría presentado cuadros emocionales severos, por lo que Molnar constantemente le ayudaba a pasar. Él había sido apuñalado y la única testigo de aquella noche feroz había sido su novia, Natalia Améstica, quien a su vez era la manager de Cancerbero en el último tiempo. En estado de profundo shock, pero completamente ilesa, Natalia se convirtió en la pieza central de este caso. Con solo 26 años y en la cúspide de su éxito profesional, la vida de Cancerbero había llegado a su fin. Rápidamente, los medios comenzaron a hacerse eco de una versión comentada por el hermano de Natalia, llamado Guillermo, quien Amigo, había... igual, una persona que predicaba tanto la paz, que hablaba justamente de que cómo pueden morir tantas personas de manera violenta, con lo que le pasó a la madre, lo que le pasó al hermano, es muy poco creíble que termine matando a un amigo por un ataque de ira. No sé, no me cierra. pido para auxiliarla.
Él afirmó que por debajo de la fachada de artista popular, Cancerbero atravesaba un auténtico infierno en lo que a su salud mental respecta. Según Guillermo, la depresión lo tenía sumido en un pozo del que nadie podía sacarlo, y que, de hecho, esa noche su amigo Carlos había ido para intentar ayudarlo. Insisto, según las palabras de Guillermo, la psiquis de Cancerbero ya había entrado en una espiral incontrolable y daba claras señales de estar sufriendo una crisis psicótica. De Carlos se levanta y va a hablar con Cancerbero. Mi hermana lo ve y lo ve en un estado alterado. Mi hermana en ese momento se busca internet para ver qué situación se encuentra, porque ve que está en una situación psicótica. Estaba como alucinando Cancerbero. No sé qué tenía exactamente, pero tiene un problema evidentemente emocional. Carlos se va con Can y después ve que escucha una pelea, ya se aterra, empieza a llamar al 911 para llegar a la policía, después escucha unos vidrios y después escucha un silencio. A salir de habitación ve que está su perrito prácticamente afuera, se asoma y ve a su esposo, a Carlos, muerto, y sale corriendo para él, y la vecina le dice, mira, se lanzó por el balcón. Siguiendo este relato, Natalia había intentado ponerse a salvo cuando todo se salió de control, y ahí fue cuando Cancerbero atacó a Carlos con un cuchillo de cocina. No te creo nada, pelado esquizofrénico. Encima, estaba la mina no estaba, justo justo salió. Casualidad de la concha de la lora. Según los hermanos Améstica, el cantante arremetió contra su amigo, apuñalándolo no menos de 10 veces, y al darse cuenta de lo que había hecho, se arrojó por la ventana. Sin embargo, aún quedaba mucho más por descubrir de aquella noche fatal, solo que deberían pasar muchos años hasta que alguien se decidiera a poner todas las piezas en su lugar. Mientras tanto, la familia de Tyron observaba cómo la imagen del joven rapero era puesta en duda. Nunca nadie había detectado en él señales claras de depresión, ni mucho menos de algo que pudiera desembocar en un ataque psicótico. La idea de Tyron matando a un amigo y luego arrojándose al vacío no cuadraba para nadie. A pesar de todo, el caso rápidamente pareció cerrarse en torno al homicidio seguido de suicidio. Uno de los primeros en empezar a observar más de cerca las pruebas fue Tarek William Saab, defensor del pueblo de Venezuela, que en 2015 había participado en las primeras diligencias tras la muerte del cantante. Un dato que lo inquietaba era que en la ventana por la que supuestamente había saltado Cancerbero había un sistema de ventilación conocido como romanillas, que habían sido quitadas antes de que el joven supuestamente se arrojara. Y considerando que se encontraba bajo un supuesto brote psicótico y a punto de acabar con su vida, el esfuerzo que implicaba quitarlas no parecía coincidir con la desesperación de esos últimos minutos. Y lo más curioso era que alguien había vuelto a colocarlas. La familia de Cancerbero se mantuvo en contacto con Saab incluso después de que el caso pareciera quedar resuelto. Y ya con la tranquilidad de no tener encima el intenso y agotador asedio de la prensa, fueron elaborando un cuadro mucho más detallado de la escena. La investigación estaba salpicada de irregularidades y cabos sueltos. No se había hecho una reconstrucción de la caída y no se había exhumado el cuerpo de Tyron para corroborar algunos puntos poco claros de la autopsia. Además, la testigo clave, Natalia, había abandonado Venezuela poco después de la tragedia para regresar a su Chile natal. Saab estaba convencido de que tanto Natalia como su hermano Guillermo aún tenían muchas preguntas que responder, como por ejemplo cuál había sido el destino de los dólares que Cancerbero había ganado en su última gira y que habían desaparecido tras su muerte. Y cabe destacar que de la caída no había pruebas audiovisuales, ya que las cámaras de seguridad del edificio estaban apagadas, pero la imagen del hombre tendido en el suelo era suficiente para alimentar la sospecha de que había algo más. La posición en que había aparecido el cuerpo, sus heridas y las 2 marcas de puñaladas que tenía no terminaban de confirmar el suicidio. Una a una, estas piezas fueron analizadas y las primeras impresiones parecieron apuntar a un solo lugar: los hermanos Améstica. Y así, el 11 de noviembre de 2023, el Ministerio Público de Venezuela reabrió sorpresivamente para la opinión pública la investigación sobre las muertes de Cancerbero y Molnar. De esta forma, la investigación volvió a foja cero y todo lo antes dicho fue puesto en duda. Luego de un requerimiento emitido por la Fiscalía, los hermanos Améstica volvieron al país y fueron entrevistados por Medio que igual nadie lo creyó, o sea, como que todos los medios decían eso y sí es cierto como que dijeron eso, se cerró el caso, listo, se terminó. Pero lo que es la opinión pública y el internet, nunca se creyó esa teoría. Yo, que no era fanática de Cancerbero, sabía por cosas de ver en el internet que estaba rearmado todo.
O sea, no sé si alguien alguna vez realmente creyó lo que se dijo oficialmente. Y psicólogos forenses. Natalia y Guillermo volvieron a repetir palabra por palabra exactamente lo que habían dicho en 2015. Hablaron sobre la depresión de Cancerbero, sobre la crisis psiquiátrica, el ataque a Molnar y el suicidio. Pero en aquel relato milimétricamente ensayado, los forenses percibieron justamente eso. Nada de todo lo que decían resultaba natural. Natalia se apoyaba constantemente en su hermano, pero en sus dichos había fisuras e incoherencias. No parecía estar contando algo que había visto, sino una escena que había construido. Luego, las autoridades empezaron a mostrarles la seguidilla de pruebas que no encajaban en la narrativa que habían establecido por 8 años y medio. Y así fue como el 26 de diciembre de 2023 los hermanos confesaron y el misterio en torno a qué había ocurrido con Cancerbero llegó a su fin. Para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyron González Cancerbero. El problema empezó en Chile cuando en plena gira. Y este es el video de cuando la manager confesó que había sido ella, claro. Que yo había preparado un video de Jordi que hablaba de esto, pero bueno, acá igual lo muestra. Sí. Iba a recibir pago por parte de Carlos. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager. Sufrimiento interno, te despidió básicamente, cerrá el orto y andate. Como organizadora de esta gira. Hasta que mi hermana me llama a decirme que ocurrió una desgracia. Todos cogen, es todo hermano. Ella apuñala a Carlos y a Cancerbero. Carlos en la cocina y Cancerbero en el sofá. Y me dice que necesita que la apoye, necesita ayuda. Yo me dirijo para allá busco ayuda de unos funcionarios para poder ayudarla a solventar el hecho. Al llegar, había que preparar todas las circunstancias, de lo cual incluía colocar a Carlos en la mejor posición y colocarle unas puñaladas adicionales para hacer creer que era un caso de suicidio-homicidio. Y preparar la figura de Cancerbero, que era trasladarlo del sofá hacia la cocina, golpearle la cara como una especie de que hubo un enfrentamiento, terminó asesinándolo y después, por esas circunstancias, se mata. Mi hermana, en su estado de shock, me dice que lamentablemente ella está viviendo una circunstancia que todo era un móvil en cierta forma pasional y le pareció la película Atracción Fatal, que tomó como una especie de base para la situación ocurrida. Esperamos la hora precisa para lanzar a Tyron. Mi hermana me ayuda, ya los otros funcionarios se han ido. Entre los dos levantamos el cadáver, yo lo levanto, ella me ayuda con los pies y lo lanzamos en caída libre. Su móvil era muy simple, el rencor y la ambición. Natalia sentía que tanto su novio como Cancerbero la estaban dejando de lado, no valoraban su trabajo y que muy pronto el rapero decidiría apartarla de su lado. Además de que tanto ella como Guillermo reclamaban los miles de dólares reunidos en la gira de diciembre. En ese momento, la idea de vengarse de ambos empezó a tomar forma. Aquella noche fatal, Natalia les habría administrado Alpram, un medicamento para la ansiedad y los ataques de pánico que rápidamente comenzó a adormecerlos. De hecho, Cancerbero se echó a descansar en el sillón mientras Molnar iba a la cocina, ya con los reflejos muy disminuidos por la droga. En ese momento, Natalia estaba picando unas verduras y en cuanto lo vio acercarse tambaleándose, tomó un cuchillo y lo apuñaló en la yugular. Carlos murió a los pocos minutos, pero Cancerbero, aunque somnoliento, lo había visto todo. Natalia fue hasta él y le dio 2 puñaladas en el costado del torso. Nerviosa y casi fuera de sí, pero totalmente consciente de lo que había hecho, Natalia llamó a su hermano y le pidió que la ayudara. Según los hermanos Améstica, Guillermo llegó al departamento acompañado por 3 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, quienes le explicaron qué debían hacer para hacer pasar la escena por un homicidio seguido de suicidio.
Según sus propias palabras, los hermanos apuñalaron varias veces más a Carlos para que pareciera un ataque de ira de Cancerbero. Luego arrojaron a este último ellos mismos por la ventana. De esa forma se fue construyendo la teoría del suicidio, avalada en un comienzo por la investigación oficial. Busco a 3 personas que conocía, funcionarios, los llamo y cuadramos para vernos en el apartamento de mi hermana. Justamente Pará, pero ¿qué amigos funcionarios tenés para que te encubran un asesinato así de una persona tan famosa? Corte, como que tengo una amiga que trabaja en el municipio y de repente me encubre un asesinato. ¿Qué onda? Claro, ¿qué No pasa? sé. Las 3 personas fueron especialmente para asesorarnos en qué es lo que podíamos hacer y cuál es el procedimiento. Inmediatamente se procedieron a formar la escena del homicidio-suicidio. Lo que aún no quedó del todo aclarado fue cómo consiguió Guillermo tener el apoyo de aquellos agentes que lo ayudaron a encubrir el doble crimen. Claro, A lo que pesar digo. de eso, el destino ya estaba sellado para los hermanos Améstica. En febrero de 2024, tras someterse a un juicio breve y express debido a su confesión, Natalia y Guillermo fueron condenados a 25 años de prisión cada uno. Fueron acusados de los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de coautoría, Poquísimo. obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, falsa atestación ante funcionario público y asociación para delinquir. En un principio se esperaba la condena máxima, 30 años, pero la rebaja fue una suerte de beneficio ante la confesión de los hermanos que permitió por fin ponerle un cierre al misterio. Sin embargo, el caso siguió su curso porque aún quedaba por determinar el rol de los agentes que modificaron la escena. Cancerbero fue un estudiante sobresaliente y bastante genial todo lo que llevó a cabo. Se acaba de limpiar su nombre y ya no es el loco que todos creían. Y finalmente, el 18 de diciembre de 2024, se sumaron 5 condenados más. Gilbert Cruz, Mierda. Edgar Trillo, Qué feo que hablan los venezolanos, amigo. Teresa Y los chilenos peor, tipo, top peores acentos. Pinto, Solangela Mendoza y Marcos Pratolongo. Recibieron entre 15 y 20 años de prisión por delitos como obstrucción a la justicia, asociación para delinquir y homicidio en grado de complicidad. La muerte de Cancerbero estuvo lejos de terminar con su legado. Por el contrario, el rapero que en vida encarnó un enorme fenómeno social, hoy es un artista de culto. Estos 10 años solo hicieron crecer cada vez más su figura, que sigue pisando fuerte en internet a través de sus letras que, profundas y descarnadas, hablaban de sus convicciones y sus miedos. Tremendo. Amigo, qué cosa. Bueno, el video de Jordi no lo vamos a ver porque es lo mismo, me parece. Es lo mismo. Yo quería ver el video de Jordi porque hablaba de la confesión de la manager, pero ya lo habló acá Damián Cuca, así que... Amigo, lo que peor me hace es el hecho de pensar que el chabón estaba en la cúspide de su carrera, que podría haber hecho, o sea... No, me parece una locura que desde chiquito se esforzó tanto trabajando, ayudando a la familia, las cosas que tuvo que sobrevivir, que fue la muerte de una madre, la muerte de un hermano, la calle, para ayudar a la familia que ha tenido un montón de trabajos, en simultáneo, sin dejar de lado su sueño de ser artista y de ser rapero. Fue rapero, hizo música, a la gente le gustó. Y en el momento más cúspide de su carrera, tipo 5 años después de pegarla, por culpa de esta loca de mierda, se le terminó la vida así. Y obviamente no se va todo lo que el chabón logró, porque como dijo Damián Cook, lo único que generó esto es que se convierta en un artista de culto y que año tras año sea más y más conocido y legendario, y sus canciones, su arte, su música y su nombre sigan teniendo repercusión. Y hoy en día, ponele, yo tengo mi hermanito Mateo, que tiene 11 años, es recontra fanático de Cancerbero y ni siquiera es de su época. O sea, el chabón trascendió como leyenda. Eso obviamente que se entiende y es hermoso, pero me parece algo terrible y hasta difícil de creer cómo una persona se cree con el poder
de terminar la vida de alguien en un segundo. De alguien que no hizo nada. Nada, porque hasta le crees la mentira que dijo de que no fue ella, porque no encontrás motivos. Claro, el motivo es que es una loca. Ese es el motivo. Pues yo decís, lo maté porque me quería despedir, porque flashé que él y mi novio me iban a dejar de lado y no querían que sea más la manager. ¿Ese es tu motivo para cagarlos a puñaladas y matarlos a los dos? Después, detrás, hay toda otra teoría que, claro, acá lo único que no cuadra supuestamente de que Cancerbero haya matado al amigo y después se haya suicidado, eso es algo que nunca cerró. Nunca cerró, es lo que dije hace un rato. Siempre se puso en duda en lo que es el internet y la opinión general de la gente, siempre se puso en duda. Pero había quedado como ahí. Cuando la manager y el hermano hacen la confesión de que ellos lo habían matado, queda todavía una duda por responder. Y esta duda es, ¿cómo que llamé a unos amigos funcionarios y vinieron, me limpiaron toda la escena, les metimos un par de puñaladas más, lo tiramos por el balcón y dejamos toda la escena limpia para que quede como que fue un homicidio y un suicidio? Llamé a 3 amigos funcionarios. Que después estas personas fueron juzgadas en una pena entre 15 y 20 años. O sea, al final terminaron encontrando a los responsables y fueron presos. Pero ¿qué clase de amigo funcionario tenés que pueda querer ensuciarse las manos así? Salvo que te deba la vida. ¿Y quién le va a deber la vida a este pelado chileno de mierda? ¿Quién carajo amigo funcionario te va a hacer ese favor? ¿Entendés? Es algo que no cierra, que no tiene sentido y que una teoría puede ser que venga del lado político. En Venezuela estaba el SEBIN y ellos desaparecían mucha gente protestante de Venezuela que se pronunciaba en contra del poder y del gobierno y de los políticos. Realmente no sé qué pensar. A mí me cuesta creer las dos cosas. Me cuesta creer que hayan sido unos amigos funcionarios que le hicieron la segunda, tío, me parece imposible. Y también me parece algo muy alocado que lo manden a matar políticos por las letras que él hacía. Porque siento que en todos los países hay artistas que hablan en contra del gobierno y de las políticas y bardean políticos y todo. Uno de ellos, por ejemplo, con nombre y apellido bardeado políticos, René de Calle 13. Y es algo polémico matar a un artista, más año 2015. Como que antes, no sé, caso Lady Di, Marilyn Monroe, o hace muchísimos años pasaba. No llegaba a la ambulancia, un par de incongruencias y se cerraba ahí, ya está. Hoy en día, con la divulgación, el internet y todo el acceso que hay en el mundo, es muy difícil que políticos manden a desaparecer a un artista. O sea, tampoco ninguna de las dos teorías me termina de cerrar del todo, aunque me inclino más por el hecho de decir que fue la manager y el hermano y que estos amigos funcionarios que los ayudaron a encubrir el homicidio podían ser políticos que ya se la tenían jurada a Cancerbero en Venezuela. Podría ser. También, considerando que venían de la gira y que habían juntado miles de dólares, también se pudo haber usado esa plata para pagar y que encubran la causa. Porque esa plata desapareció y de hecho nunca se supo qué pasó con esa plata que él hizo en la gira, que eran miles de dólares. No sé. Me parece recontra... Yo sabía algo de esto, pero realmente no conocía la historia completa. Y creo que lo más valioso de este video, además de que a pesar de que haya confesado a la manager y todo, te deja un re misterio alrededor de la muerte, porque todavía no termino de entender. Pero así todo, siento que lo más valioso de este video fue conocer la vida de él, amigo. Qué hombre, qué artista, que ha pasado tanto, ha sufrido tanto, ha hecho tanto arte con su vida. Y terminar de esta manera
me parece... Además, conociendo lo que Cancerbero decía, es imposible pensar que él mató al amigo y se suicidó. Los políticos les da miedo la palabra revolución, así que imagínate, es una locura lo que pueden llegar a hacer. Pero creo que es más contraproducente que lo hagan a que no. En Cuba sí desaparecen cantantes o cualquiera que critiquen el régimen. Pero si está lleno de TikTokers, Cuba, que critican Cuba. Yo no defiendo al chavismo, pero no le conviene para nada que estén involucrados. Les iría peor. Yo pienso eso, amigo. Yo pienso que es contraproducente y que por eso no lo hacen. Porque si no fuese tan fácil desaparecer gente para los políticos, desaparecer artistas, o incluso no desaparecer, arruinarles la carrera a artistas, es tan fácil. Sin embargo, para mí no lo hacen porque realmente no me parece lo más conveniente. Puede también ser un caso particular el de Cancerbero y que bueno... pero no le conviene para nada que estén involucrados, les iría peor. Hasta puedo pensar que los opositores en Venezuela estén detrás, porque de todo hicieron para sacar al chavismo del gobierno, no me sorprendería. Me gusta que el tipo no era un buscabardo, o sea, hacía las canciones y con mucha energía, pero no andaba sobre los demás. Era como un Jesus. Era muy bueno, el chabón era muy bueno, amigo. No sé. Tenían policías de inteligencia, estaba rearmado. ¿Y vos decís que el chavismo de ese momento... que ¿estaba el chavismo o estaba Maduro? Maduro estaba. Vos Me decís parece que no. No, ¿quién, en 2015, ¿quién estaba? Digo. Vos Sí, decís... Nicolás Maduro. Maduro, sí, Maduro. Vos decís que Maduro lo mandó a matar a Cancerbero por la manager. No me lo creo, amigo, sinceramente. No me cierra. No me cierra, creo que... Para mí es más que obvio. ¿Por qué lo harían? Y por las letras de las canciones. Y pero letras de las canciones hace todo el mundo. Sí, bueno, lo mataron. Y el caso, lastimosamente, está quedando en la nada. Bueno, en la nada entre comillas también. Pero más de eso no se sabe. Y creo que nunca se va a saber quién lo mató realmente. Porque lamentablemente es un mundo sucio y feo y malo. Ella dijo que lo mató porque no le quiso pagar una plata de la gira. No, eso sí, o sea, que los mató a los dos, porque a los dos los mataron, no a Cancerbero solo, a Cancerbero y al amigo. Que los mató a los dos, la manager, sí. Ahora, ¿por qué? ¿Quién los ayudó? Para mí hay algo más atrás, que no fue solo un ataque de ira porque no le quiso pagar la plata de la gira y la quería despedir, supuestamente. Y los mató. Para mí no puede ser solo eso. Es lo que te digo. ¿Qué 3 amigos funcionarios te ayudaron a encubrir todo? Ahí hay metida claramente política y gente poderosa para encubrir un homicidio así. Pero sí, básicamente sí. O puede ser de la política de Maduro, o puede ser también, tampoco descarto lo que dijo Decano, que sea la oposición para ensuciar a la política que estaba en ese momento. Porque es cierto que ya ha pasado cosas así. De hecho, en Venezuela pasó hace poco lo mismo. Que era que había pasado que te mandaban en Venezuela, lo que pasaba hace poco, bueno, ponele hace 6 años, vieron que estaba en Venezuela, decían que la gente de los barrios
tomaban los lugares, rompían los negocios, robaban la comida, rompían los autos. ¿Se acuerdan que estaba todo eso? Y que después se descubrió que esa gente era paga por la oposición del gobierno. Era paga por la oposición del gobierno por políticos yanquis. Que después la que fue presidenta de Venezuela fue una yanqui. Y esos mismos políticos englobando lo que sean, ¿no? Esos mismos políticos yanquis que pusieron a la candidata yanqui en Venezuela fueron los que mandaban y les pagaban a la gente para que haga quilombo, para que rompan los negocios de comida, para que roben el papel higiénico, las harinas. Y los mismos venezolanos te decían que la gente no era, que ellos en los barrios se conocían todos y que no era la gente del barrio la que hacía esos quilombos. Y era toda gente paga por los políticos yanquis. Y así lograron ganar la presidencia de Venezuela. Entonces, como así hicieron eso, la oposición, tampoco descarto que haya sido una movida así. ¿Me entendés? Es como que solamente fue la manager y el hermano, no me lo creo. Que claramente había gente poderosa metida, políticos de Maduro o de la oposición de Maduro, tranquilamente. Puede ser. Me parece lo más posible. No puede ser solo unos amigos funcionarios me ayudaron. Para mí, claramente había gente poderosa, políticos con ciertos intereses que intervinieron, pero no te podría decir si fue los políticos de Maduro o la oposición, porque, como te digo, ha pasado en Venezuela ese tipo de cosas. Y de cualquier manera, tipo, es terrible y como que cerraron un caso que en realidad no se debería haber terminado de cerrar, porque si hay políticos involucrados tampoco debería terminarse de cerrar. Y ha pasado incluso acá en Argentina como ciertos políticos, y no kirchneristas o macristas o de Milei, políticos religiosos quieren ensuciar gente y capaz no te la matan, pero te cagan la carrera y te meten en una causa, como le pasó, por ejemplo, a Martín Sirio, y eran también políticos de un partido religioso, también asociado con el gobierno actual, pero bueno, en fin, no era el gobierno actual, era gente que ahora está en el gobierno actual, el mismo estilo de cosa. ¿Aparato? Sí. ¿Para vos quién fue? Yo creo que fue más simple. De mi punto de vista. No, simplemente la loquita esta tuvo un ataque de ira y hizo lo que hizo. Fuiste por la fácil. No, es que creo que pasó eso. En cuanto a esto de los amigos funcionarios, no, la verdad que no sé. O el pelado este estaba metido en algo turbio. Porque estoy viendo acá de qué trabajaba y dice que tenía una empresa de elaboración de mobiliarios para locales comerciales. El pelado, el hermano de la manager, tenía una empresa de elaboración de mobiliarios para locales comerciales. Una fábrica de muebles, supongo. Claro, capaz que era medio mafioso y nosotros nos estamos haciendo una repeli y fueron ellos dos. Claro, porque... Además lo planearon todo. Estaba todo fríamente calculado, posta. Sí. Así que la verdad que esa es la gran incógnita. Cómo unos amigos se prestaron para eso tan fácilmente. Esa es la incógnita que queda. Sí. Esa es la incógnita. Ya, cuando empezó a hablar, cuando apenas pasó esto, o sea, ¿cómo sabía tanto si no estuvo presente en el caso? ¿No es cierto? Contaba a través de su hermana, ya era raro. Claro, ¿qué saltó? ¿El pescado? Claro. ¿Qué salta, canguro? ¿Qué tenía que ver el hermano de la mina a todo esto? ¿Por qué no se mantuvo al margen y fue? No, porque la mina lo llamó a él para que la ayude. Llamó. Claro, y él llamó a unos amigos. No, entonces también puede ser que la hermana lo llamó a él, porque el hermano es un mafioso. Claro.
Y el hermano movió los hilos para encubrir todo. Sí. Quiero decir dos cosas. Primero, estoy totalmente sorprendido de este video porque yo creo que el último que vi de Cancerbero fue antes de 2023. No tenía idea que se había resuelto este caso y que se había develado la verdad. Quedé choqueado, la verdad. No fue tan popular cuando salió la mina. O sea, tendría que haber sido un re boom y no lo fue. Claro. Medio que pasó desapercibido. Yo no escuché por todos lados el video Sí, salió Cuando por todos lo lados, vi. pero murió ahí, Maps. A mí me En pasó el lo mismo momento que habrá sido, Aparato. Yo depende ni del siquiera me algoritmo acordaba. Yo nunca lo vi, ni siquiera. Bueno, un tema de Alzheimer. No, boludo. No, pero... A Pero te ver, lo juro que boludo. hasta en la tele de acá argentina, te lo juro. Sí, habrá salido en la tele, habrá estado en tendencia en Twitter, habrá salido por todo internet el video de la mina confesando, pero no tuvo el furor que debería haber tenido. O sea, es una persona confesando un crimen que supuestamente estaba cerrado, de un misterio que estuvo en internet una década, más de una década, de gente, de youtubers, de gente en foros sacando conjeturas sobre la muerte de Cancerbero porque no le creían que se había suicidado y matado al amigo, y de repente sale la mina a confesar y no tuvo el boom que debería haber tenido. Me pasó lo mismo que Aparato, yo ni siquiera me acordaba que la mina había confesado, y sí lo vi al video. Sí, muy loco, la verdad. Salió en todos lados, pero se olvidó muy rápido. Se olvidó muy rápido. Capaz la gente que lo recordó fue la gente fanática de Cancerbero, que bueno, fue como obvio, ¿no? Claro que... No me voy a olvidar, pero para el resto de las personas fue como que pasó rápido. Sí, totalmente. Y lo segundo que quería decir es que hay varios casos de músicos asesinados por sus fans o alguien cercano. No es ninguna locura lo que pasó, que esta loquita se sintió rechazada de trabajo y hizo lo que hizo. Por citar algún ejemplo, Aparato. Me gusta, bueno. me gusta Aparato cómo Hay cortó. muchos casos, no nombró ninguno. No, pero Bueno, me gusta está bien. Aparato cómo cortó toda la... No, que para mí fue Maduro, que para mí fue Estados Unidos, que para mí fue no sé qué. Y Aparato está lleno de loquitos que matan. Tiene razón Aparato, amigo. ¿Sabés que le tengo que dar a la derecha? Pero Bueno, dame un está ejemplo, John. Aparato, que no caiga ahí, ¿eh? Claro, por favor. Está John Lennon, por ejemplo, asesinado por uno de sus fanáticos. Pero lo mató un fanático. Sí, ¿Y alguien saliendo de que su lo casa. haya matado un productor, algo que labure con él? Y bueno, el caso que totalmente paralelo a este es Selena Quintanilla, que fue asesinada por la presidenta de su club de fans, que también fue su... ¿Qué era cantante esa? Sí. No lo De vi. hecho, ¿eh? Selena, Este- ¿cuánto? Selena Quintanilla, de hecho, Gildas, varios de sus temas eran de ella. La mujer esta también fue su manager o dirigía sus giras también y Selena se dio cuenta que estaba metiendo mano en su plata, hizo cagadas, así que la despidió y bueno, esta mujer la citó en un motel y le pegó un tiro. Lamentablemente muy joven también. Michael Jackson fue asesinado por su doctor personal Conrad Murray. Es verdad. Ahí Fabrizio también. tiró uno, es verdad. El caso de la cantante japonesa Yukiko Okada, a los 18 se mató por presión de la productora. Indirectamente la mató. Bueno, más o menos. Bueno, sí. Sí, es cierto. La actriz Brittany Murphy, que la mató el marido, que era medio su manager y medio raro, hizo cosas con la madre. Sí, muy raro eso. Es difícil ver el éxito ajeno, ¿eh? Y la gente... Además, vamos a hacer un recorrido. Vamos a hacer un recorrido por todo el caso. Y vamos a llegar a una conclusión. Bueno, la historia de Cancerbero, una historia pero recontra inspiradora, porque el chabón siempre quiso ser un artista, siempre fue rapero, habló de cosas sociales y todo. Cuando él se empezó a pegar con su disco Vida, sus discos que hablaban mucho de las cosas que a él le tocó vivir, cosas turbias, muerte de seres queridos, él hablaba mucho del hecho de que decía que no puede ser que no haya un día en el que una persona no muera por un hecho violento, y hablaba mucho de la paz.
era ateo y creía en que como que su pensamiento era como que qué mala que es la humanidad, que está perdida, que no nos podemos ni querer entre nosotros y que las mismas religiones que supuestamente proclaman el amor son las que destruyen personas. Y cuando él se pegó con su disco Vida, que empezó a cambiar, que los amigos dijeron como que a él la fama mucho no le gustaba, que él en una entrevista dijo que la fama no le gustaba porque era una persona introvertida, que tenía que acostumbrarse a sus fans y qué sé yo. Él dijo, o el amigo dijo, no sé quién dijo cercano a él, que estaba como muy perseguido, que el chabón no confiaba en nadie. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. El chabón dijo como que él no confiaba en nadie de la gente que lo rodeaba últimamente. Como que cuando él la empezó a pegar y se empezó a ir de gira y empezó a grabar en otros lados, obviamente se alejó de sus amigos de toda la vida porque viajaba mucho. Y ahí se empezó a rodear de los amigos que se hizo en su carrera musical. Que igual sus amigos decían que cuando él volvía al barrio o así se juntaban, tipo seguía siendo la misma persona que siempre, porque él nunca perdió su esencia, nunca se subió al pony, nunca nada. Pero sí es cierto que se empezó a rodear de otra gente y alejar de sus amigos por el estilo de vida que empezó a tener cuando se hizo famoso. Y él ahí empezó como a hacerse muy perseguido de que no confiaba en nadie y de que él creía que no podía confiar en nadie, de que todos de alguna manera lo querían cagar. No sé si Canserbero consumía drogas. Eso lo suele hacer mucho la falopa. Viste que la falopa te pega paranoico. Y todos si están en mi contra me quieren matar, me quieren cagar. No sé si el chabón consumía. Pero como que le pegó paranoico, como no confío en nadie. Que también es sumamente entendible, porque desde chiquito, que era un hombre recontra inteligente, era un niño inteligente, y una persona introvertida, inteligente y sensible, no compra tan fácil con el estilo de vida de la fama y de son todos mis amigos y estoy en cualquiera. Es mucho más atento. Y para mí, tranquilamente, se habrá dado cuenta que lo cagaban, boludo, como a todos los artistas. Que si no le cagaban plata, lo querían cagar con un contrato. Si no te quieren cagar con un contrato, medio que te tiran la mala, te aconsejan mal. Pero el chabón se daba cuenta porque no estaba sumergido en su burbuja de pedo. ¿Entendés? Y para mí lo que pasó fue eso. La manager era una loca, por algo él la quería bochar. Y él decía que no confiaba en la gente que lo rodeaba. Y para mí fue eso, ¿eh? Para mí la mina, no sé si Canserbero la quería echar o no le quiso pagar toda la plata de la gira o la mina pedía más plata de la que él le quería dar. Porque yo no creo que Canserbero no le haya querido pagar la plata de la gira. Realmente no creo. No es por ponerlo en un pedestal. El chabón seguramente tenía sus mambos. Pero no creo que se haya peleado por eso siendo una persona con todos los ideales que tenía. No lo veo peleándose o despidiendo a alguien por plata. Más lo veo despidiendo a alguien por actitudes de mierda como las que tenía la manager. Ahí sí lo veo más. Para mí el chabón se pelearon porque la quería echar a la mierda. La mina lo recontra repensó porque fue un homicidio planificado, porque compró Dalplax para drogarlos, los drogó, los cagó a puñaladas y llamó al hermano, que ya debería haber sabido, pues lo planeó con él, y llamó al hermano, que era un mafioso, para que le encubra el homicidio. De ahí los amigos funcionarios, que es lo que queda medio en el aire. Para mí fue eso, creo que yo acá banco aparato. Para mí fueron estos dos enfermos hijos de puta que lo cagaron rematando y aprovecharon los contactos que tenían y que seguramente eran medios mafiosos para tapar todo. Y si no, la única opción que queda, si no es eso, es que hayan tenido ayuda o hayan tenido influencia política, ya sea de Maduro o de la contra de Maduro. Sin otra cosa no se me ocurre. Recordemos que otras 5 personas fueron arrestadas y condenadas por esto.
Pero Creo esos que eran los los que funcionarios que lo ayudaron a encubrirlo, ¿o no? Sí, o los que manipularon las escenas, porque recordemos que fue muy llevado muy mal a la investigación y todo eso. Es que la investigación se encubrió mucho también. Sí, Pero sí, por eso es esperable de un mafioso también. Para mí, a mí la de que, fuera de joda, a mí la de que un gobierno mande a matar a un artista, para mí es bastante estúpido. Yo creo que es mucho más contraproducente que otra cosa. No, a mí ponerle esa teoría no me cierra. No me cierra. E incluso la teoría de que sea la contra, como lo dije antes, está muy rebuscado también, no sé. A ver, mandar a matar a un artista no va a hacer que te vote más o menos gente. No está. Hace temas con bajada de línea política. Tampoco que te está organizando una revolución, amigo. Pero Martín, estamos hablando de otra época, estamos hablando de 2015. No la época de la dictadura, que ahí era otra cosa, estaba la AAA, el Plan Cóndor y todo eso. Estamos hablando del 2015. Es más, no sé si algún artista murió en la dictadura, capaz que sí, estoy pifiando, pero creo que no. Es que no, porque en la dictadura lo que hacían era bajarle los shows. No los dejaban tocar. Claro, los exiliaban y ya está. Y Charly García se exilió. Charly García se exilió a Venezuela, ¿fue? Charly García en la dictadura se tuvo que exiliar y después volvió. Pero que hayan matado o desaparecido un artista, no. Que recuerde, no. Y 2015 a mí realmente esa teoría no me cierra que haya sido político. Porque es lo que te digo, el chabón hacía letras con bajada de línea política y muy sociales y en contra del gobierno, todo, pero no te estaba organizando una revolución cancerbero. No hacía 10 canciones y de las 10, 9 le tiraba a Maduro con nombre y apellido o algo así, o hablaba de una revolución armada. Hacía canciones sociales, el chabón. Habrá tenido alguna que otra barra más picante que otra, pero yo, la verdad, esa de que sea político, no me lo creo. Más me creo que el hermano era un re mafioso. Y que en la mafia siempre hay políticos, pero que venía por ese lado. Pero rapeaba muy bien y era muy bueno. Y sí, ¿qué tiene que ver? Ay, a mí me da una lástima, boludo. Una pena, la verdad. No se merecía. Toda una vida por delante. Toda la vida por delante. Una vez que cumplió su sueño. Toda su vida luchando por su sueño. Y una vez que la pegó, 5 años después lo matan. ¿Entendés? Raimundo Gleiser, cineasta desaparecido en 1976. Rodolfo Walsh, escritor asesinado en 1977. Su obra Carta Abierta a la Junta Militar es un testimonio emblemático de la época. Héctor Germán, guionista de historietas y escritor, desaparece en el 77. Es conocido por su obra El Eternauta. Es cierto, han desaparecido artistas. Yo estaba pensando más bien en cantantes, por eso no se me ocurrió ninguno. Yo estaba pensando en cantantes, pero sí, Rodolfo Walsh, claro. Amigo, te repega porque, claro, no tan conocidos popularmente como un cantante, pero sí, artistas. Es que Mercedes muchos Sosa, se claro. exiliaron, Mercedes Sosa, claro. Pero es difícil matar a un cantante tan famoso. Capaz primero debería haber una especie de amenaza, no sé. Horacio Guarani. En fin, cuestión que para mí va por ese lado que hablamos y para mí, o sea, para mí, de 1000 amores, 25 años es muy poco. Le cagó la vida a un pibe que recién la estaba pegando cumpliendo su sueño, que tenía muchísimo para dar,
Una chilena de mierda con el hermano mafioso de mierda que no tiene nada para aportarle al mundo, terminó con la vida de un recontra artista. 25 años es poco, amigo. Que se mueran en la cárcel. ¿Quién le devuelve la vida a él? ¿O no? ¿No es poco 25 años? Es la pena, sí, que se manejan allá. No sé si tienen pena de muerte. O cadena perpetua. Debería No ser sé. cadena perpetua. En Venezuela. Qué bronca. Pero bueno, en fin, me quedo con... Hola, Gordosen, ¿cómo estás? Me quedo con... Me quedo con que a pesar del trágico final que tuvo, es como que, como quien dice, no murió. Porque a pesar de que tuvo una muerte re trágica y que posta te re rompe el alma lo que le pasó al chabón y te da muchísima impotencia y bronca, a partir de eso pasó a ser un artista de culto y lejos de morir, su música cada día es mucho más reconocida y escuchada. Como te digo, mi hermanito tiene 10 años y es recontra fanático de Canserbero, que no es de su época, y así va a ser siempre porque pasó a ser un artista de culto, así que su música está más viva que nunca, amigo. Perduró, trascendió, logró trascender, lo cual es muy difícil, irse sin ser simplemente alguien más. Quedó hecho una leyenda, como Tupac. El próximo Elfo Investiga vamos a ver el caso de Tupac, que es otro rapero que me gusta mucho. El próximo Elfo Investiga vamos a ver el caso de Tupac. ¿Qué cosa, boludo? No conocía todo el caso así. Me gustó la conclusión de Aparato.